Hola estudiosos, bienvenidos a Gras Contadores. En este espacio llamado Hablemos de Contabilidad, vamos a analizar brevemente la resolución 1255 del 26 de octubre del año 2022, la cual reglamenta la presentación de información exógena correspondiente al año grabable 2023. Mi nombre es Miguel Gratz, contador público, y vamos a ello. Antes que nada, síguenos en nuestras redes sociales como @GratzContadores. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Llegamos al capítulo 10, artículo 25, información de las declaraciones tributarias. Entonces aquí, importante, obligados, literal D, literal E y literal F. Aquí nos informan que el saldo de las cuentas bancarias, cuentas corrientes o de ahorros se deben reportar en el concepto 1010 del formato 1012 versión 7, es decir, lo que quedó en saldo en la cuenta bancaria, que debe estar certificada ya sea por el extracto bancario, por el certificado de retención o costos del banco, debe coincidir con el formato 1012 bajo el concepto 1010. Las inversiones también tienen que ser reportadas en el formato 1012 versión 7. Inversiones como bonos, certificados de depósito CDT, títulos, derechos fiduciarios, etc. Entonces recuerden, en el 1012 van las inversiones y también va el saldo de las cuentas bancarias. En el 1012 también vamos a reportar esos aportes sociales o esas acciones que tenemos poseídas tanto como persona natural o como persona jurídica en otras entidades. Se va a reportar en el formato 1012 versión 7 bajo el concepto 1205. Llegamos a las rentas exentas, las cuales deben ser reportadas en el formato 1011 versión 6. Aquí vamos a reportar cuáles son esas rentas exentas que yo tomé en mi declaración o que voy a tomar en mi declaración de renta, sea persona natural o sea persona jurídica. De igual manera, también vamos a encontrar la discriminación de costos y deducciones, formato 1011 versión 6. Fíjense que es el mismo formato, el 1011. Voy a informar rentas exentas, voy a informar costos y deducciones, tales como, por ejemplo, costos por conceptos de nómina, depreciaciones, pagos de pensión, pagos de salud, pago de ARL, pago de caja de compensación familiar, el 50% del gravamen al movimiento financiero que me puedo tomar. Aquí también lo voy a informar en el formato 1011 versión 6. Deducciones, costos, voy a informar también exclusiones del impuesto sobre las ventas, es decir, informo si vendo bienes que están excluidos del IVA, vendo bienes que están exentos de IVA, entonces yo tengo que informar aquí qué bienes y bajo qué concepto del estatuto tributario, ¿sí? No solo únicamente informar la venta, sino que bajo qué concepto del artículo. Vende servicios de transporte, vende servicios recreacionales infantiles. Ese tipo de conceptos, por ejemplo, se tienen que reportar aquí. Ese monto de venta excluida o exenta se tiene que reportar para poder identificar. Y ojo, porque este formato, cuando yo reporte mis ingresos que estén exentos o que tengan exclusiones del IVA, tiene que coincidir también con mi declaración del IVA, porque yo también reporto mis ingresos exentos y mis ingresos excluidos. Y llegamos al artículo 35, información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y de pensiones. Aquí vamos a reportar el pago por rentas de trabajo, pero ojo, las calculadas bajo el artículo 383. Si yo, por ejemplo, recibo una cuenta de cobro de unos honorarios, de una renta de trabajo de una persona natural y le aplico la retención del artículo 392, es decir, la retención del 4, del 6, del 10 o del 11, yo esa retención o ese pago lo reporto en el formato 1001, en el formato de pagos o abonos en cuenta. Pero si ese mismo honorario yo le apliqué el artículo 383 del Estatuto Tributario, yo tengo que reportar ese valor en el formato 2276. Entonces, mucho cuidado con eso porque los honorarios se reportan en diferente formato dependiendo de la aplicación de la retención en la fuente. Y aquí me dice que las personas, entidades señaladas en el artículo 1 de la presente resolución, que realicen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo, es decir, todos los del artículo 1, literal D, E o F, deben presentar este formato siempre y cuando pues hagan pagos por conceptos de rentas de trabajo o de pensiones y de pensiones. Correspondiente al año grabable en curso, bueno, corresponde al año grabable 2023. En el formato 2276 yo reporto los pagos por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, como salarios, auxilios de transporte, auxilios de movilización, bonificaciones, comisiones, auxilios no prestacionales, y también voy a reportar el descuento de salud y de pensión del empleado. Yo también reporto la salud y la pensión que el empleado paga, es decir, el 4% que se les cuenta de salud y el 4% que se les cuenta de pensión, porque este monto es el que el contribuyente o el empleado puede tomarse como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Yo aquí voy a reportar todos los pagos salariales, todos los pagos por conceptos de prestaciones sociales como primas, vacaciones,
cesantías directamente pagadas al empleado o cesantías pagadas al fondo. Se tienen que informar ambas porque ambas cesantías se entienden que son un derecho del empleado. Al final de cuentas, ese dinero le corresponde o le compete al empleado como tal. También voy a reportar el 4% de salud y el 4% de pensión que se le descuenta a ese empleado o que ese empleado asume para que él en su declaración de renta o cuando se le entregue el formato, el certificado 220, él pueda tomarse ese concepto como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.